Voy a compartir pantalla para que también puedan ver. Entonces, hoy día tenemos dos presentaciones. Estaremos partiendo esta vez con Bruno Grossi, que nos compartirá un poco los metamateriales mecánicos inteligentes con el mecanismo alostérico. Y en segunda instancia tenemos a Manuel López, desde el Grupo Tech Policy, invitado, por supuesto, con una presentación titulada Midiendo el desarrollo económico desde el espacio exterior. Entonces, como siempre, cualquier duda, comentario, lo podemos ver ahí en el chat o, por supuesto, después de los 20 minutos de presentación. Eso. Así que, Bruno, vamos con el micrófono. ¿Estás cómodo? Déjame pasar la presentación para acá. Ya. Bueno, aquí ya lo escucharon, aquí tres personas ya lo escucharon, entonces se los voy a presentar a ustedes tres que no han escuchado la presentación y a la gente que está en la casa, por favor. El matinal de Chile, porque otra gente que estuvo aquí se arrancó, insólito. ¿Estamos? ¿Están acá? Sí. Pablo. Ya, espero, si todo sale bien, que esta sea una de las últimas veces que les hablo de metamateriales mecánicos. ¿Ah? Ojalá. Pero uno nunca sabe. Y este proyecto en particular está enmarcado en un proyecto que nos ganamos interuniversitario con la Adolfo Ibáñez, ellos como la Facultad de Diseño, nosotros como el Centro como la Facultad de Ingeniería, nos juntamos y decidimos hacer un producto utilizando un metamaterial mecánico inteligente, usando el mecanismo alostérico, que les voy a explicar mínimamente de qué se trata. Pero el asunto es que tenemos que hacer un paper, un trabajo científico, eso dijimos que íbamos a hacer, y además íbamos a hacer un producto. No necesariamente tienen que tener tanto correlación los dos, pero yo estoy a cargo de hacer el paper más científico, que es lo que les voy a contar hoy día, pero siempre hay que pensar en un trasfondo de hacer un producto, ¿ok? Entonces, perdón a la gente que está en sus casas, hay algunos videos, como siempre mis presentaciones tienen videos, pero parece que a la lejos se ven como medios estroboscópicos, pero no hay de otra. ¿Qué es lo que es el principio alostérico? No vamos a hablar de proteínas, pero en las proteínas, se usan las proteínas, cuando uno tiene una proteína que es, por ejemplo, una enzima, que es una proteína que hace cosas, con una especie de Pac-Man, entonces en ese Pac-Man, en esa boca, yo puedo poner un ligando, una cosa en otro lado de la proteína, y esta proteína o no come o come. Me explico, aquí tienen un sitio activo, yo pongo en otro lado algo y genera un estímulo alostérico en otro lado. Eso es el principio alostérico. Yo hago acá, pum, y algo pasa en el otro lado. Ese es el principio alostérico y cómo se relaciona con mis metamateriales mecánicos. Aquí hay un experimento que hice hace mucho tiempo, que estaba buscando otra cosa, pero fíjense, acá tengo un electroimán y yo lo enchufo, le pongo voltaje y aquí tengo unos imanes. Entonces yo, al mover, apretar o no apretar, yo hago que todos estos cuadrados se pandeen. Les voy a hablar nuevamente del pandeo, que es todo lo que es mis metamateriales. Y cuando yo lo aprieto, todos estos se pandean para el otro lado. Voy a simplemente retroceder un poco porque es complicado de verlo, pero si es que yo lo aprieto, fíjense en un cuadrado, en un círculo, ponte tú. Aquí este círculo se puso horizontal, se puso horizontal. ¿Lo alcanzaron a ver? Ahora yo voy a apretar y ahora esto se pone vertical. Pandeé todo, ¿ok? Ese es el principio. Estoy haciendo un principio alostérico, sí, porque estoy moviendo un cuadradito, estimulando uno y estoy generando un cambio completo en el sistema. Entonces, esto fue ya este año, tratando de imaginarnos qué podemos hacer con un producto. Fíjense, yo estoy moviendo un solo cuadrado de todo este sistema, lo aprieto y todos los cuadrados se ordenan. Simplemente quiero, para no volver a esto nuevamente, que cuando yo colapso el sistema, todos los cuadrados giran de una manera que se llama antiferromagnéticamente hablando. ¿Ah? Antiferromagnético. Quiere decir que uno se gira en contra del reloj, este a favor, en contra del favor, en contra del favor. La forma en que yo siempre lo explico es que cuando yo lo aprieto quedan como una especie de tablero de ajedrez. ¿Ah? Así quedan en diagonales. ¿Ah? Si quedan en negro los que quedan a favor del reloj y en blanco los en contra del reloj. Yo lo aprieto aquí al sistema, fíjense, y me queda esto que no tiene ningún sentido. Pero cuando yo le genero un pandeo alostérico a un solo cuadrado, todos se dieron cuenta que yo lo giré y todos le hicieron caso y ahora lo aprieto y dice hola y una carita. Ah, te encanta la carita.
Ya, eso es espectacular. Entonces yo puedo controlar un cuadrado y puedo controlar cómo se mueve el sistema completo. Así, a priori, uno puede decir sentido común. Si yo tengo esto, que me da, no sé, pues, 10 por 10, si yo tuviese este misma silicona de 3 metros por 3 metros, ¿hay algún sentido común que te indica que si yo muevo un cuadrado no voy a poder controlar todo el sistema? Hay un máximo de donde yo llegue, ¿no es cierto? Eso se llama el pared de dominio. ¿Cuál es la pared de dominio donde yo, moviendo el estímulo que yo controlo un solo cuadrado, hasta dónde llega esa influencia? Esa es la pared de dominio, ¿ok? Bueno, pero por esto, con esta dureza de silicona yo podía, no había problema. Fíjense aquí, muevo un cuadrado, todos estos cuadrados es uno por medio, por eso todos se mueven en contra del reloj. Lo miro para el otro lado y ahora todos esos giran a favor del reloj. ¿Ah? No estoy mostrando ningún producto, pueden ustedes pensar en algún producto en algún futuro, pero sí estamos viendo un mecanismo que puede servir para algo. Estamos trabajando para usted. Otro, otra, otro ejemplo donde yo, ponte tú, esto podría ser como tragaluces, imagínense esto invertido en el techo, yo lo aprieto, cierra la luz, no deja pasar, y yo muevo un cuadradito y lo aprieto y ahora deja pasar. Puede ser una especie de válvula, wherever. NASA, ajá, acuérdate, piensa todo NASA, Army, Navy. Ya, pues entonces, ¿cuál es la hipótesis del trabajo? La hipótesis número uno es que el alcance de la pared de dominio de rotación alostérica, moviendo un cuadradito de un metamaterial mecánico, de silicona, de mecanismo de cuadraditos rotadores, este es lo que, lo que están viendo, se llama cuadrados rotadores. Mi hipótesis es que este alcance de la pared de dominio va a ser directamente proporcional al módulo de elasticidad, es decir, si es muy elástico el módulo no va a llegar muy allá porque se va a perder la energía. De hecho, teóricamente, si esto fuese un cristal perfecto, esto podría ser infinito. De aquí a la luna, y yo muevo, y cada movimiento se disloca y genera la información en el futuro. O sea, al infinito más de la longitud. Entonces tiene que ver con distancia. Y lo otro es que esta pared de dominio es proporcional, esto es proporcional al módulo de elasticidad, si es duro, más lejos, si es blando, se queda ahí, es más blando, y que es inversamente proporcional a la distancia de rotación, es decir, si yo giro este cuadrado, va a llegar poquito y la distancia hacia allá se pierde el módulo, la pared de dominio. Hipótesis 2, estamos viendo cómo si la ponemos explícitamente en el paper, pero apareció después de un experimento que les voy a mostrar, es que de forma adicional esto puede servir como un switch, un mecanismo de switch on-off, si uno lo aprieta levemente. Entonces podría ser utilizado este mecanismo de cuadrados rotadores como un switch biestable mecanismo, ¿ah? Como un compliant mechanism biestable. Entonces, bueno, les presento, ya vieron un poco los cuadrados. En mi primer experimento usé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. La razón es por esto. Cuando yo aprieto el módulo, todos los que están en azul se van a mover a favor del reloj. Y todos los que están en rojo se van a mover en contra. Esto es lo que yo les digo que se llama antiferromagnéticamente hablando. ¿Ok? Cuando yo lo aprieto, todos los azules se van a mover a favor y todos los rojos en contra. Efectivamente, para los que están entendiendo, podría haber sido al revés. Sí, podría haber sido al revés. ¿Ah? Pero claramente tiene que estar así de distribuido. Ahora, mi setup, lo que hice yo es, si yo muevo este cuadrado y lo giro, yo debería sentir que este también gira en ese sentido, este también, este también, este también, este también, este también, pero de forma cada vez más despacito, ya les dije, porque se va alejando, esa es mi hipótesis de trabajo. Pero ¿qué pasa si yo agarrara este módulo y lo giraba así? Todo este módulo se iba a empezar a girar, sobre todo porque le puse silicona, vaselina líquida abajo para que hubiera menos roce en el primer experimento. Entonces yo empezaba a hacer torque, se iba a girar todo y no me gusta eso. Entonces utilicé otro torque por otro lado para que estos se cancelen y los dos movimientos estoy haciendo que el sistema más o menos se mueva y yo quiero preguntarle cómo es la pared de dominio. Usé 3 siliconas diferentes. Lamentablemente salieron 2 siliconas muy similares. Y me habría encantado tener. Este es el módulo de Young, la pendiente de stress strain. Entonces tenemos una que es muy blanda, que es este. Tenemos uno que es no es muy, pero es más rígida, que es este de acá. Y esta yo esperaba que tener
silicona media intermedia, pero bueno, ya fue y quedó muy similar a la blanda, a la más blanda, pero igual es diferente, ¿ah? De 174 kilopascales a 192. Hay diferencias significativas, así que algo se puede hacer, y sobre todo que los resultados fueron más interesantes de lo esperado. El setup final, porque al poner silicona en el piso, también genera cierta viscosidad. Entonces lo que hice al final fue colgar al sistema. Lo colgué de algunos cuadrados específicos de lo que ustedes vieron, de los cuadrados casi perimetrales, y lo elevé y lo colgué, por lo tanto no había resistencia de rotación. Y yo movía las orejas, digamos, esto de un lado para el otro, y gracias a un giroscopio que lo ponía en diferentes cuadrados, los que les acabo de decir, censaba cuánto rotaba. ¿Cómo está ahí? Bien. Entonces, ese fue el setup final, y para evitar incluso las rotaciones, puse unos palos entre medio de estos como agujeros que están en este sistema para evitar que cuando yo hacía el movimiento de palanca no se moviera todo el sistema. Había ruido, sí, había una deriva, que hablamos con Pablo, el sistema, el dispositivo tiene una deriva, pero da lo mismo. Corregí por la pendiente de la deriva. La cuestión es que, por ejemplo, en uno de los primeros cuadrados más cerca, me da que se movía, si yo movía 45 grados el sistema, el primer cuadrado se movía 20, por ejemplo. Yo hice un promedio de lo que se movía. Ya más lejos se mueve alrededor de 5, y ya más lejos se mueve entre 2, y después ya no se podía lograr alcanzar a determinar según el... Y aquí están algunos resultados. Este, por ejemplo, es el módulo más duro, donde yo muevo 45 grados. Este es lo que yo le voy a estar llamando aparentemente algo así como el cuadrado maestro, porque es el que yo controlo, el que yo decido, el que yo le digo que se va a mover 45 grados. Después yo le pregunto cuánto se mueven los demás. Fíjense, si esto yo muevo 45, este se mueve alrededor de 28 grados, este alrededor de 13, 8, 4, 8, 3, 1 y 0,45. Este es más blando. Este yo lo muevo 45, recuérdense, este es el cuadrado maestro. 15, 3, 8, 1, 2, y ahí ya empiezo a perderlo. Y el mucho más blando, este lo muevo 45, aquí se mueve, aquí lo censo, y después prácticamente no lo noto, se pierde. Y esta es la distancia en que yo estoy mirando: 15 milímetros, 30 milímetros, 3 centímetros, 4,5 centímetros, 6 centímetros, 7, 9, a 10,5 centímetros. Y si yo veo cuál es el ángulo de rotación, fíjense, cómo se mueven, cuánto se mueven, este es en el eje Y, con respecto a la distancia, que es el eje X, yo veo esto con los tres módulos. Lo que vemos aquí es que yo apoyo mi hipótesis, no puedo rechazarla, entonces mi hipótesis podríamos decir que es relativamente correcta. ¿Por qué? Porque mientras yo más me alejo del maestro, del cuadrado maestro, alostérico, llegaste tarde, pero es cuando estoy en la introducción. Sí, es que verdad, tenéis razón, me pusieron primero. Ok, whatever. Mientras más me alejo, el ángulo de rotación se disminuye. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿podría haber sido lineal? No, tiene una cierta curva exponencial. Y entonces, primero que nada, mientras yo más me alejo, menos se giran los cuadrados, pero mientras yo hago más duro la silicona, más rotan los cuadrados. O sea, maravillosa mi hipótesis. Pero podríamos haber dejado aquí toda esta presentación y podríamos terminarlo aquí, pero lo siento. Se me ocurre hacer otro experimento. Y el otro experimento tiene que ver con la hipótesis 2 que mostré por ahí, que tiene que ver con el critical switch angle que le puse, que es como el ángulo crítico de switch. Fíjense algo. Vamos al video primero. Yo puse el mismo módulo, pero, hay diferencias. Antes era de 8 por 8, ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 7. ¿Por qué? Porque al tener 7 por 7, antes necesitaba un 8 por 8 para que una esquina con la otra esquina se movieran de forma horaria y antihoraria, para que me sustieran. Pero ahora yo necesitaba un cuadrado central para modificarlo. Y con un 8 por 8 no tengo cuadrado central. Así que le quité una esquina por cada uno de los lados y ahora tengo 7 por 7 y tengo un cuadrado central. ¿Para qué? Dirán ustedes. Ya les voy a explicar. Entonces yo lo puse en una prensa, puedo apretarlo y efectivamente, fíjense cómo se giran todos los cuadrados, no hay ningún problema, el sistema está funcionando, cada uno se mueve antiferromagnéticamente, véanlo de nuevo, empezaba con 78 milímetros, perfecto, se entendió. Ahora, ¿para qué?
Otra cosa, para reducir, tenía mi problema importante era reducir el roce. Entonces ahora los colgué desde 5 cuadrados, no los colgué, perdón, antes los colgué, ahora los pinché, para tener muy poca superficie de contacto en 4, lo voy a poner de nuevo, en 4 cuadrados específicos y en el del medio, que es donde yo voy a generar el torque, y entonces de alguna manera este sistema tenía cierta libertad de rotación, más que ponerlo arriba de la mesa o con silicona líquida. Y por último, entonces aquí pueden ver cómo yo aprieto un poco, fíjense, aprieto un poco, está en 78, lo voy a apretar a 74, quedó en 74, todos los cuadrados rotaron, como todos sabemos, no hay ni una novedad, antiferromagnéticamente hablando, se pueden ver un poco porque los cuadrados que estaban antes al medio ahora son rombos, y los rombos son también antiferromagnéticos, se ponen así, 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 vertical, horizontal, horizontal. Pero fíjense una cosa, lo dejé apretado a una cierta porcentaje de compresión o strain, y luego agarré este dispositivo que tiene el giroscopio en la punta, ay, entonces está en 78, ¿a cuánto lo lleva? 74 en esta, que en realidad no era parte del experimento, pero es para explicarlo. Ahí está el acelerómetro, lo pongo en el centro, cuadrado del centro, recuerden, por eso ahora 7×7 para tener un cuadrado central, y lo giraba, y fíjense lo que pasa. ¿Se dan cuenta cómo es vía estable? Miren, pluc, pluc. ¿Vieron cómo cambia? O sea, podría ser un switch, no es constante. Hay una parte que está estable, por eso se llama vía estable. Está estable en un sistema, lo voy girando, se empieza a poner incómodo, se empieza a generar incómodo hasta que prefiere estar cómodo en el otro sistema. Como el switch del interruptor. Tú nunca vayas a apretar el interruptor, el on, y va a quedar entre medio. Le gusta apagado o le gusta prendido. Está hecho así porque tiene un metal adentro. ¿Ok? Ese es un mecanismo vía estable, el interruptor. Bueno, entonces yo calculé, o sea, medía y veía efectivamente como bajaba uno, se iba al otro, según diferentes compresiones y los diferentes módulos de Young, elasticidades, y yo esto lo dividí por 2 porque ese era porque no quiero llegar de un lado al otro, ese no es mi ángulo, yo quiero ver el ángulo crítico, que es, en teoría, la mitad de eso. ¿Me explico? Yo estoy de un lado, llego al otro, llego al otro. Yo puedo entender que entonces mi ángulo crítico es en la mitad de eso. Justo ahí debería pasar el punto de equilibrio. Y entonces, resultados. Estos son los 3 módulos. Hola. Bien, estamos en una presentación. ¡Ay! Me lo eché. Es que hay gente afuera, ¿por qué voy a hacer? Sí. Es que yo creo que vienen para acá, vienen con las cabritas. No puedo, no puedo. Entonces, aquí tenemos los módulos. Tenemos el módulo más rígido, el módulo más blando, el módulo mucho más blando. Acuérdense que estos dos son prácticamente igual de blandos. Cuando yo lo aprieto a un porcentaje de compresión de un 2,6%, yo voy a tener una cantidad de ángulo crítico con respecto a nuestro proyecto, y de hecho lo pensé respecto a nuestro proyecto. El módulo más duro yo lo aprieto a un 2,6% y con un 6 grados, alrededor de 6 grados, paso de un lado a otro. Si yo lo aprieto más, requiero más ángulo. El ángulo crítico es mayor. Y si yo lo aprieto mucho más, es mayor. Y se entiende, porque si yo aprieto más el sistema, los cuadrados rotan más, por lo tanto necesito más ángulo para rotarlos hacia el otro sentido. Así que tiene sentido. Y mientras más elástico es el sistema, yo necesito rotarlo más, porque se pierde energía elástica en los ligamentos que son las uniones de los cuadrados. Entonces necesito girarlo más porque es más elástico, es más complaint. Bueno, los puse primero, esto no era, insisto, parte de la hipótesis 2. A mayor strength, a mayor dureza, o sea, perdón, a mayor contracción del sistema, yo necesito aumentarle el ángulo para pasar de un switch al otro, y mientras más blando se hace, necesito aumentar ese ángulo. Perfecto, estaba todo bien, porque aquí es más o menos lo que se ven, aquí está comprimido, no sé en cuál de estos 3 será, yo creo que está en 5,1,
pero efectivamente se ven que todos los cuadrados están girados desde el inicio, que son verticales, están girados. Entonces yo puedo decir, entonces yo puedo establecer a priori cuánto es el ángulo que yo necesito. Y dije, y iba a pedirle a Rodrigo, no sé si está por ahí, con una simulación numérica, que me pusiera la cuestión, que me dijera cuánto rotan, hasta que dije, no, pues la respuesta está en la trigonometría básica. Entonces, tengo un cuadrado, ahora no son 7 por 7, puse 4 por 4 solo para que lo vean, y fíjense, cuando yo lo aprieto, una compresión, un strain determinado, este va a girar a favor del reloj, este en contra, este a favor, y queda este lo que veo. ¿No es cierto? Está bien. Yo puedo decir, si está rotado ángulo X, yo necesito, en teoría, porque esa es la parte para compararlo, yo necesito ángulo X más epsilon, ángulo X más algo, para que pase al otro lado, ¡pum!, y quede en este otro sistema. Eso es lo que yo podría pensar. Entonces yo podría establecer a priori, entonces dije, no sé si está bien, no sé si retrocedí. Entonces dije, ya, pues, no voy a meterme con esto porque es trigonometría muy básica, pero es un cuadrado de lado 1, tiene una diagonal de raíz de 2 por 1, así que raíz de 2. Por lo tanto, yo puedo saber que si al principio no tenía ángulo de rotación y al final, en el máximo del sistema, cuando ya llega hasta todo apretado, se movió 45 grados, y de pasar de raíz de 2, que es 1.41, me reduje 0.41, es 29 grados. Confíen, pueden revisarlo después. Entonces pero me cometí un error de novato. Dije, empiezo con un punto de 0.0, 0 de rotación, con 0 de compresión, llego a un porcentaje de compresión de un 29% y una rotación de 45 grados. Perfecto, tengo 2 puntos y puse una línea recta. Y dije, entonces y pongo la línea recta y dije, miren, lo que yo espero según la teoría de la ley universal de la trigonometría pitagórica. Entonces yo diría, esto es lo que yo espero, pero yo necesito en la realidad moverlos más de lo que yo espero. Sí, porque la energía elástica. Entonces obvio que necesito más. Las cosas no son cuadrados rígidos perfectos. Pero estaba feliz hasta que me doy cuenta que la función de rotación respecto a la compresión tiene que ver con el coseno del lado, no es lineal. Los dos puntos están bien, pero lo que pasa entre medio no es lineal. Así, solo a la rápida. Al principio, como es un arco, cuando yo empiezo a mover ángulos, se mueven los ángulos, muchos ángulos. Se mueven muchos ángulos, pero se mueve poca altura, porque está moviéndose un arco. Esa es la función coseno o la seno, pero en este caso es el adyacente. Entonces, al poner lo que yo espero de rotación según este sistema, ahora mi teoría, mi ángulo teórico están sobre mis resultados observados. Así que, como buen científico, me dije, what is happening here? Entonces me pongo a pensar, porque eso es parte de la ciencia, decir, ya tenemos datos, ¿qué hacemos? ¿Qué será? Bueno, y es donde en el paper uno discute. Y la forma en que yo voy a discutir estos nuevos cambios de resultados, porque ya no voy a poner la línea recta es ridícula, me equivoqué, no es. Así que tengo que discutir esta. Y lo que sucede, según mi hipótesis, que puede ser discutido, es que efectivamente si yo tuviera un sistema, este de acá me dice que son sistemas de cuadrados rígidos de metal unidos con una bisagra. ¿No es cierto? Cada movimiento que yo aprieto es un poquito de ángulo que se mueve. Pero aquí no es. ¿Cuál es la diferencia? Podía abrirle al jefe, ahí sí. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Es que ahora no es un trozo de un cuadrado de metal con una cuestión. ¿Por qué? Porque mis siliconas se comprimen. Entonces, cuando yo estoy apretando, el sistema juraría que si yo comprimo un 2%, un 5%, deberían estar rotados. Este sistema no rota, porque son siliconas y se comprimen. Esa es la razón. Esa es la explicación que yo no estoy observando lo que debería observar. Entonces, conclusión de esto es que obviamente tenía razón en todo. Oye, ya, pues más divertido, más gracioso, aquí, pues. La pared de dominio de un mecanismo alostérico o un metamaterial mecánico de cuadrados rotadores posee un alcance que disminuye, no sabía cómo, pero de forma exponencial, ahora lo sé, a la distancia del estímulo de control y aumenta proporcional con el grado de elasticidad del elastómero. Por otro lado, y esto es lo que estamos viendo, es como ingeniería de paper, cómo ponerlo, si lo ponemos como al final o lo metemos o lo incluimos de parte de la hipótesis para ponerlo en la discusión final, es que por otro lado, para utilizar un mecanismo alostérico biestable, que es lo que estamos tratando tal vez de usar nosotros,
hay que tomar en cuenta que a mayor compresión del sistema voy a necesitar rotarlos mucho más los cuadrados, a no ser que use un elastómero más rígido. Básicamente eso. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias por tu presentación. También reconocer tu harto trabajo con los metamateriales, súper interesante. Yo tengo una duda un poco puntual. No sé si has conversado en tu equipo, con tu cabeza, alguna manera viable de llevar esto a un producto, algún producto que podría ser interesante. Tú mencionaste válvulas, cosas así, pero ¿qué piensas tú que sería útil tal vez como con esto? La verdad es que si te contestara esa pregunta, sí, no, si te contestara esta pregunta, no, mi vida sería más fácil. Estamos trabajando para usted, no lo sabemos todavía. Esa es parte, no de responsabilidad, es parte de la otra parte del equipo. Así que tuvimos reunión ayer, estamos trabajando, pero serviría para muchas cosas. Es muy importante entender que muchos papers de metamateriales terminan, son como este tipo, medios como científicos, matemáticos, de materiales, y siempre terminan diciendo, y pueden servir para muchas cosas, y nunca dicen para qué. ¿Ah? Por eso es tan importante la metarrueda, porque es una de las pocas cosas que yo sé que llegan a algún lugar. Porque aunque tú no lo creas, Pancho, sí tiene mucho sentido con lo que te acabo de decir, con los cuadrados rotadores. Entonces, esa es una bajada. Pero ahora estamos pensando en otro tipo de cosas que son como las imágenes que les mostré al principio, que tienen que ver con tragaluces. Sí, o algo así, pero lo van a ver luego porque tenemos que exponerlo, vamos a juntarnos la Adolfo Ibáñez, lo de diseño con nosotros y vamos a hacer algo tenemos que hacer, tenemos que reunirlo, vamos a hacer pizza y les vamos a mostrar un panel y les vamos a mostrar este nuevo producto que está en pañales, pero rápidamente creciendo, espero. ¿Ah? Y aquí tenemos aquí un alumno también que está pensando, ¿no es cierto?, constantemente. ¿Alguna otra pregunta? Cortita puede ser. Ahí. No, sí, estaba muy interesante el trabajo y la investigación que estaba haciendo. Me estaba fijando que las rotaciones se ven muy claras en los cuerpos rígidos ahí, pero como tú mismo dijiste, en el caso tuyo es un cuerpo deformable y más bien en la figura se ve como un cizallamiento de la forma más que una rotación. Exacto. Bueno, suceden las dos cosas porque podemos ver, evidentemente, que de que rotan, rotan. ¿No es cierto? De que rotan, rotan. Sí, total. Al final la figura termina como un cizallamiento, un rombo así, ¿eh? Lo que Exactamente. y entonces, ¿qué complejidad te da eso? ¿Dónde mediste el ángulo? ¿En cuál punto fue que fuiste midiendo el ángulo, por ejemplo, para saber? ¿O lo mediste en el centro? No sé. ¿En cuál de los experimentos? Porque acuérdate que hice dos experimentos y los experimentos. En el primero lo medí durante todo el rato en que yo giraba estos dos en 45 grados y yo yo no lo medí con una cámara ni nada, sino que había un giroscopio, ¿te acuerdas que hablamos el otro día? Y el giroscopio lo ponía aquí y veía cuánto se movía. Después movía 45 grados y el giroscopio lo ponía aquí y veía cuánto se movía. Entonces yo no registré nada geométricamente. Me puse con la geometría en las diapositivas finales solamente para tratar de entender si es que podía compararlo con algo teórico. ¿Ah? Pero todo lo demás práctico fue el giroscopio. Así que asumamos que el giroscopio funciona. Y solo una cosa que lo dijiste al principio y quiero fíjense que si bien efectivamente hay ciertas elasticidades en el sistema, si uno lo ve macroscópicamente y uno lo aprieta, los cuadrados giran y se ordenan, no se ve ordenadito. Puede que al principio haya cierto conflicto porque los vaya apretando, el sistema no sabe para dónde ir, hay cierta inestabilidad, pero cuando ya empiezan a girar antiferromagnéticamente, todos se ponen de acuerdo, no hay conflicto, la pared de dominio está totalmente fuera de esto, todos se ponen de acuerdo, no hay conflicto y todos se ordenan y ya al final los cuadrados deja de haber problema y donde los que tienen que lidiar con las energías son los ligamentos, que son las partes que unen los cuadrados. Y esos son los que están estirándose. Pero yo soy superior, mi fuerza es superior a eso con mi mano. ¿Me explico? Yo lo aprieto y lo apreté. Efectivamente también puedo hacer otra cosa, fíjense, yo llego ahí
Ya, perfecto. Y yo puedo medir la cantidad de lados y poder determinar que hasta ahí llega la compresión. Pero yo puedo tener más fuerza y puedo comprimir más el sistema. Y ahí los cuadrados sí se ponen más. ¿Me explico? Yo puedo llegar a este sistema y llegar a la mitad. Porque es un elastómero. Pero yo sé cuál es el máximo teórico, porque sé cuánto mide el cuadrado. Y yo puedo medir que son 1, 2, 3, estos son 10, 1 centímetro, son 10 centímetros. Así que yo sé que el sistema está al principio, yo tengo que llevarlo a 10. Esto es teóricamente lo máximo que podría comprimirlo si lo estoy comparando con un cuadrado de hierro. Pero como es elastómero, yo sé que esto lo puedo apretar más. ¿Me explico? Perfecto, muchas gracias, Bruno, nuevamente. Una muy simple porque tenemos ahí a Manuel esperando. Perdón. Sí, Bruno, un poco para el tema de la aplicación. Este tipo de fenómeno que estás mirando con las modificaciones que estás haciendo en la naturaleza, porque a ti te gusta mucho hacer la mímica con naturaleza, pero tal vez buscar en la naturaleza en qué momento este tipo de conformaciones con dos condiciones o tres condiciones, no sé, distintas condiciones, puede funcionar. Eso tal vez puede dar una luz del tipo de Buena. aplicación que Más podemos allá buscar. del, porque ahora, a diferencia de la presentación del miércoles, ahora puse una diapositiva al principio con una enzima, porque es una enzima, ya lo expliqué. Pero pensando, por ejemplo, tal vez algún tipo de animal o de planta que Sí. tiene este tipo de conformación para almacenar calor o despejar calor, temas termodinámicos. O sea, tal vez tú que te inspiras en eso, tal vez una visión para buscar la aplicación, pero desde el mundo Sí, no lo he de la hecho, tienes biomimia, razón. que podría Sí, ser que yo creo que tú puedes contribuir mejor en cómo se sí, aplica. sí, es verdad. Buena. Ahí habíamos, ¿ya? No, dale. ¿Querías hablar algo más? No. Quería, Dime. ahí habíamos conversado, una posible aplicación era controlar la rigidez de tejido en maquetas de estas Claro, pero utilizadas en medicina, sí, quizás. eso vive en el mundo de la metarrueda, porque moviendo la geometría interna. Aquí queremos tratar de utilizar el mecanismo alostérico, es decir, mover algo Y que y que cambie el sistema, más que la dureza. Si se fijan, en todo el trabajo, a diferencia de todos los otros trabajos que le he mostrado antes, aquí no he hablado de fuerza, no he puesto la Armstrong, no he visto un dinamómetro, no he hablado de Newton. Y esa es la gracia, porque es geométrico. Entonces, en este caso, para lo que estábamos hablando, es la metarrueda, es el principio de la metarrueda. Aquí estamos tratando de ver un tema de geometría. ¿Ah? Eso. Ya, Bruno, ¿estamos? Sí. Muchas gracias, Bruno. ¿Alguien me grabó? De nuevo no me grabaron. ¿Pero qué? Ah, verdad. Que por las cámaras. Necesito contenido para mis redes. Sí, ya tiene más. Perfecto, bueno, muchas gracias, Bruno. Entonces, Manuel, creo que ya puedes compartir pantalla y ahí esperamos que puedas compartir. Muchas gracias, sí, voy a permitir por un segundo. ¿Deberían estar viendo mi pantalla? Así es, así es. Perfecto. Bueno, parto por agradecer la invitación al centro, principalmente a Francisco de la Cruz Garrido por la amable invitación para hoy. Yo les voy a hablar desde la disciplina del desarrollo económico, que mezcla algunas cosas también con datos y con algunas técnicas más ingenieriles. La presentación que les quiero compartir hoy día se llama Midiendo el crecimiento económico desde el espacio exterior, datos satelitales al servicio de la investigación económica, y va a ser bastante sencilla. Vamos a hacer un breve repaso teórico, vamos a hacer también un breve repaso respecto de datos satelitales, en particular de luces nocturnas y algunas aplicaciones a datos de nuestro país, de Chile. Bien rápido, en términos de experiencia, soy Master of Arts in International Development de la Universidad de Nagoya, en Japón. En términos laborales, actualmente me desempeño como ejecutivo de desarrollo productivo sostenible en la Corfo. Fui jefe de la división de empresas de menor tamaño en el Ministerio de Economía, también jefe de la unidad de fomento y políticas públicas del mismo ministerio. Así que les voy a hablar desde ese punto de vista, digamos, como desde mezclando, digamos, investigación y política y pública. Ahí ustedes pueden, si quieren, escanear el QR y se contactan conmigo en mi LinkedIn. Bueno, hagamos el breve repaso teórico. Para hablar de crecimiento económico tenemos que necesariamente hablar de desarrollo, y el desarrollo es un concepto multidimensional, ¿ya? Hay varias problematizaciones desde la filosofía económica respecto del tema. Está lo que dice Amartya Sen, por un lado, que es el empoderamiento de las personas.
Está lo que dice Michael Todaro, que tiene que ver con el desarrollo como un habilitante de la dignidad y la libertad de las personas y un reductor de las pobrezas y oportunidades. Y está también lo que dice Shigeru Otsubo, filósofo y también economista japonés, que mezcla, digamos, la dimensión ambiental, social y sobre todo la del crecimiento económico. Lo que tiene en particular, digamos, todas estas definiciones es el crecimiento económico. Y desde ese punto de vista, el crecimiento es un componente fundamental para el desarrollo. Nos ayuda, digamos, a mejorar servicios públicos, tales como la educación, la salud, la infraestructura, ayuda a abrir oportunidades para el empleo y mejora los ingresos y permite avanzar hacia una mejor y mayor autonomía y bienestar, no solamente individual, sino que también de toda la población. Entonces, habiendo dicho eso, pasamos directo a hacernos la pregunta de cómo se ha estudiado el crecimiento económico históricamente, y acá, digamos, la teoría que más prevalece hasta el día de hoy es la teoría neoclásica, desarrollada por Robert Solow, quien en 1956 habló respecto de los determinantes del crecimiento a través de esta función de estilo Cobb-Douglas, como se ve en la ecuación 1, donde la parte izquierda, digamos, de la ecuación, la Y, básicamente es el producto total de la economía en un tiempo determinado, y A es la productividad total de los factores. Si todo eso lo dividimos por L, en definitiva, ahí vamos a tener las variables en términos per cápita, ¿ya? Eso en términos teóricos. Ahora, ¿cómo pasamos de esta ecuación que no es lineal a una ecuación lineal y que nos va a permitir, digamos, hacer aplicaciones empíricas? Esto lo desarrolló Barro y Sala, básicamente, en unos papers fundamentales de 1991 y 1992, donde básicamente entregan las bases para estudiar desde los datos empíricos el modelo de Solow. Nuevamente, ahí en la parte izquierda está el crecimiento del ingreso per cápita de la economía. Ahora estamos hablando de un flujo, no necesariamente de un nivel, sino que de un flujo a través del tiempo. En la parte derecha tenemos el logaritmo del ingreso per cápita inicial. Todo lo que está en la parte derecha son condiciones iniciales de la economía, estructurales también, y que determinan el crecimiento a través del tiempo. X se refiere a un vector que contiene otras características de la economía, tales como capital físico, capital humano, etc. El coeficiente beta mide la relación entre el nivel inicial del ingreso per cápita y el crecimiento económico. Gamma mide la relación entre las variables adicionales del vector X y el crecimiento económico, y epsilon básicamente es ruido blanco, es el error, y son otros factores que no son observados. Y desde ese punto de vista es súper importante indicarles que la economía se vale de la econometría, en definitiva, se vale de datos observacionales, en definitiva, y en general, históricamente, esta aplicación empírica ha sido desarrollada a nivel de países. Sin embargo, los países también tienen territorios. Ahí estamos viendo esta imagen animada de Chile, básicamente, que muestra cómo está dividido el país en términos administrativos, más granulares, en el tercer nivel, que es el nivel municipal o comunal. Y ahí es donde nosotros pasamos de concebir nuestro país como una sola unidad, a decir que tiene 16 regiones, 56 provincias y 345 comunas, en definitiva, y que pueden tener trayectorias de crecimiento que son distintas. Entonces, en ese sentido, es importante hacerse la pregunta respecto de qué es lo que está pasando dentro de un país, y no necesariamente qué es lo que está pasando entre países, ¿ya? Esa historia, esa etapa ya está de alguna forma quemada, por decirlo de alguna manera, y en este momento una de las disciplinas más relevantes en términos de investigación económica es la econometría espacial, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, hay ciertos desafíos en la generación y el manejo de los datos, principalmente porque los datos oficiales de países en vía de desarrollo son escasos, son costosos, son poco frecuentes, se concentran sobre todo a nivel nacional, y hay problemas de confiabilidad y comparabilidad. Y eso produce ciertas limitantes, ¿cierto? Nos limita a detectar brechas entre territorios, a evaluar los impactos locales de ciertas políticas públicas relevantes, y a predecir ciertas variables a nivel regional que nos podrían ayudar también a modelar ciertas trayectorias de crecimiento. Y es ahí donde
el concepto de datos satelitales se vuelve relevante. Es una alternativa abierta, es confiable y sobre todo es comparable, ¿ya? Y es una solución que viene desde la tecnología, desde la ingeniería, y que se llama remote sensing o sensoreo remoto, ¿ya? Se usa básicamente para observar y recolectar datos de la superficie terrestre a través de sensores satelitales o de drones, y se hace de forma remota. Es decir, es mucho menos costoso que censos, es mucho menos costoso que la aplicación de encuestas, y nos permite llegar a lugares más granulares, a territorios más granulares, a costos mucho más baratos. Las ventajas tienen una cobertura sistemática. Nosotros tenemos muchas misiones satelitales que dan vuelta a la Tierra varias veces al año, tomando fotografías tanto de día como de noche, y desde esas fotografías se puede sacar un montón de datos. Lo que decía anteriormente, podemos tener acceso a súper bajo costo a datos de zonas súper remotas, y son datos abiertos y comparables. Y desde ese punto de vista existe una gran variedad de datos. Y para quien esté interesado, les recomiendo mucho revisar el catálogo de esta herramienta de desarrollo de Google que se llama Google Earth Engine, básicamente, que tiene un montón de catálogos, es digamos, un set de servidores que Google pone a disposición de manera gratuita para efectos de investigación y para efectos comerciales también, pero lo pone a disposición para conectarse con estas colecciones de imágenes que vienen desde los satélites, en definitiva. Y ahí podemos ver que hay variables que tienen que ver con el clima y con las temperaturas, en definitiva. Hay variables que tienen que ver con las cubiertas de terreno, y hay variables geofísicas como el terreno también. Y lo que nos interesa un poco es la agricultura y especialmente las, las luces de noche, que es lo que voy a hablar a continuación, ya las luces nocturnas. Entonces, en ese sentido, hay que indicar que esto no viene, digamos, necesariamente inventado, sino que existe evidencia que respalda el uso de estas luces. ¿Para qué? Para medir crecimiento económico. Y como indicábamos anteriormente, que se medía el crecimiento económico a través de la observación de las variaciones en el ingreso. Por lo tanto, las luces de noche pueden servir como un proxy del ingreso per cápita de las personas, en definitiva. Y el principio es bastante sencillo. Cuando un satélite toma luces de noche, se van a ver dos colores. Se va a ver el negro y se va a ver luminosidad. Y la luminosidad indica actividad económica. ¿Okay? Y eso puede ser traducido o utilizado como proxy del ingreso de los territorios, en definitiva. ¿Ya? Y mientras más luminoso sea un lugar, más actividad económica va a haber. Y ese es uno de los mayores, digamos, de las mayores contribuciones que este paper que estoy mostrando en imágenes hizo, que digamos es pionero en el uso de luces nocturnas como proxy de la actividad económica subnacional. Es de Henderson, publicado en el 2012, y básicamente entrega un marco estadístico para combinar luces nocturnas con el PIB, el Producto Interno Bruto Oficial, y estima el crecimiento. ¿Ya? Y establece básicamente un nuevo estándar empírico para estudio del desarrollo económico con datos no convencionales. Y desde ese punto de vista, a partir digamos, de ese paper se han utilizado en muchísimas investigaciones. Existe un cuerpo de literatura y de evidencia gigante a estas alturas que utiliza estas variables como proxy del ingreso per cápita, en definitiva. Y esto lo dan, lo entregan, lo ponen a disposición organismos confiables como el NOAA de Estados Unidos, en definitiva, que pone este Defense Meteorological Satellite Program, DMSP, básicamente, que son ciertas luces de noche, cierto tipo de luces de noche. Y también está la NASA, que entrega esta Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, o VIRS, básicamente, y que son, insisto, DMSP y VIRS son distintas medidas de luces de noche que facilitan la investigación económica. Entonces, ahí podemos ver, volvemos nuevamente al catálogo de Google Earth Engine, insisto, lo recomiendo muchísimo para quien quiera, digamos, sumergirse en el entendimiento de estas variables. Y este catálogo básicamente aloja estos datos ya que vienen de forma de instituciones más bien oficiales. Ahí veíamos DMSP y ahora también vemos las luces VIRS. Pero también hay otras comunidades científicas
que no son necesariamente formales, pero sí son comunidades científicas que están ligadas a Google en este caso y que contribuyen al desarrollo de Google Earth Engine, que es la que estoy mostrando en pantalla, que es el Awesome Google Earth Engine Community, que también dispone de un catálogo que se puede conectar con Google Earth Engine. Y básicamente cuando uno entra a esta página, entra a este menú que se llama Catálogo de Datos. Ahí, al abrirlo, van ustedes a poder ver una serie, una variedad de datos, en definitiva, de bases de datos, de colecciones de imágenes, y van a llegar a esta variable o a esta base de datos en particular que se llama Global Annual Simulated NTP Burst, que es la más larga en términos de serie de tiempo y la que tiene mayor calidad, en definitiva. ¿Ya? Así que totalmente recomendado esta comunidad de datos también. Y desde ahí, básicamente, desde la disponibilidad de estos datos, se han hecho ciertas aplicaciones empíricas que también han sido hitos para la investigación económica, como este paper de Lessman and Cyril del 2017, básicamente, que pone a disposición un nuevo dataset en el, digamos, la frontera administrativa geográfica número 2, que para nosotros los chilenos sería provincias, en definitiva, y hacen una medición de la desigualdad regional y la convergencia usando estos datos, básicamente, y los ponen a disposición de todo el mundo. ¿Ya? Hicieron este dataset para 180 países entre 1992 y 2012, y es, insisto, gratuito y de acceso totalmente abierto, y desde ahí también vienen otros papers como el de Carlos Méndez con Felipe Santos, que estudian la región ASEAN, que es básicamente el sudeste asiático, y ahí entregan evidencia respecto de ciertos procesos económicos tales como la convergencia sigma y convergencia beta. Aquí vamos a ver algunas aplicaciones para Chile. Estos son datos satelitales que están, digamos, imágenes satelitales que están, se pueden, digamos, como obtener con estas líneas de código que están acá arriba, digamos, a través de Google Earth Engine. Y es tan sencillo como eso, en definitiva, ¿cierto? Aquí tenemos las luces nocturnas, una, digamos, representación de las fotos de luces nocturnas de la región metropolitana en el 2013. Y aquí vemos las luces, la misma imagen, pero para el 2021, y podemos ver la diferencia en luminosidad. Es decir, aquí podemos dar cuenta de que existe mayor luminosidad y podríamos inferir de alguna forma de que existe un proceso de crecimiento económico en este espectro de tiempo, ¿cierto? Y en ese sentido también es súper interesante, déjenme mostrarles aquí rápido que con pocas líneas de código se pueden hacer cosas súper interesantes, por ejemplo, se puede mapear todo el mundo. Esto es Google Earth Engine, y en definitiva lo que va a ocurrir acá es que vamos a tener a todo el mundo mapeado con luces de noche. A ver si puedo sacar esto de acá. Sí. Y aquí nosotros podemos hacerle zoom in, zoom out a todos los países del mundo, podemos llegar hasta espacios súper granulares. Y aquí estamos viendo a Chile, acá está la región metropolitana, básicamente, y aquí se están cargando los layers, las capas de esta imagen satelital, y podemos ir jugando. Aquí estamos viendo que son luces que vienen desde el 92 hasta el 2023, entonces nosotros podemos ir chequeando y deschequeando estas cajitas para ir viendo cómo cambia a través del tiempo. ¿Ya? No solamente podemos observar datos, sino que también podemos, no solamente podemos observar imágenes, sino que también podemos descargar datos, ¿ya? Y acá, nuevamente, con pocas líneas de código, podemos tener bases de datos de larga data, de largas series de tiempo, solamente con un clic, ¿ya? Voy a volver a la presentación. Y teniendo datos, en definitiva, lo que podemos hacer es hacer aplicaciones, podemos investigar, ¿cierto? Desde ese punto de vista yo voy a hacer una pequeña, digamos, compartir ciertos resultados preliminares con ustedes que tienen que ver con mis líneas de investigación. Y voy a básicamente, va a ser aplicado a las 345 municipalidades de Chile, y perdón que esté acá en inglés, pero son básicamente, reciclé una presentación. ¿Ya? Los puntos de datos son del 2010 y 2022, y uso 3 medidas de luces de noche que vienen de la misma fuente de datos. La primera tiene que ver con el luces de noche con el promedio de luminosidad del píxel.
después dividido o normalizado por área y después por la cantidad de población. Y desde ahí podemos hacer, insisto, ciertas aplicaciones o responder ciertas preguntas que son fundamentales en términos de investigación económica. Por ejemplo, en este caso, nos podemos preguntar si es que las disparidades a nivel municipal están decreciendo en el tiempo, cómo van variando en el tiempo, ¿ya? Y para esto el método que se utiliza es la convergencia sigma. Y lo que dice, digamos, la convergencia sigma, en palabras sencillas, es que si las disparidades, si las desviaciones estándar o el coeficiente de variación, que son dos medidas de dispersión, van disminuyendo a través del tiempo, podemos decir que las disparidades entre territorios van disminuyendo a través del tiempo también, ¿ya? Antes de mostrar, digamos, los resultados, quiero mostrarles este paper, que es el paper que hizo Roberto Duncan con Rodrigo Fuentes del Banco Central de Chile, y que entregan evidencia a nivel regional, ¿ya? De las 16 regiones. Este, hasta el mejor de los conocimientos que tengo, es el último paper en materia de convergencia territorial a nivel nacional, que es del 2006, y lo hace a través de las 16 regiones, ¿ya? Y eso lo hacen con datos oficiales del Producto Interno Bruto. Ahora, con luces de noche, la contribución que queremos hacer es entregar, digamos, comprensiones para las 345 comunas de Chile o municipalidades de Chile. Habiendo dicho esto, estos son los resultados básicamente, y ahí podemos ver que si bien entre 2010 y 2011 hubo un aumento de las disparidades a través del tiempo, a partir de ese año ya van decreciendo a través del tiempo. Entonces podemos decir que existe evidencia de convergencia sigma. Otra pregunta que podemos responder es si es que las municipalidades más pobres están creciendo a velocidades más rápidas que las municipalidades más ricas. Y podemos responder también en qué medida, ¿ya? Y el método para responder a esta pregunta se llama convergencia beta, y básicamente cuando vemos una línea de regresión, por así decirlo, que tiene una pendiente negativa, podemos dar cuenta de que existe evidencia de que existe un proceso de catch-up, ¿ya? Catch-up significa que, lo que dije anteriormente, las municipalidades más pobres o las economías más pobres están creciendo a velocidades más rápidas que las economías más ricas. Es decir, existe un proceso donde los más ricos, los más pobres, están alcanzando a los más ricos, por lo tanto nos vamos acercando a nuestro estado de equilibrio económico. Y también se pueden hacer otras aplicaciones, por ejemplo, para responder otras preguntas, si es que existe evidencia de dependencia espacial, eso considerando que el territorio no es un espacio aleatorio, no es un espacio independiente, y que existen relaciones entre comunas, por ejemplo. Muy emblemático es el caso de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, etcétera, Coquimbo La Serena, etcétera, que son conurbaciones y que necesariamente se ven influenciadas unas a otras por procesos demográficos y sociales, ¿cierto? Y otra de las preguntas también que podemos responder con una sola variable es dónde están los vecindarios ricos y pobres dentro de nuestro país. ¿Y qué nos permite eso? Básicamente enfocar políticas públicas a nivel territorial. Y para responder, digamos, estas preguntas se usa un método que se llama análisis espacial de datos, y que entrega los siguientes resultados, básicamente. Cuando hacemos un análisis global de autocorrelación espacial global, vemos que el espacio importa, vemos que a nivel global existe relación entre esta unidad espacial que se llama municipalidad, y que lo que pasa en un lugar va a tener consecuencias en otro lugar, ¿ya? Y eso va en línea con lo que dice la primera ley de la geografía moderna, que es que todo está relacionado con todo. Sin embargo, las cosas más cercanas están más fuertemente relacionadas que con las cosas lejanas. Y desde ese punto de vista también podemos llevarlo a mapa, este análisis, y decir, digamos, que comparar tiempos, ¿sí? Y podemos ver cuáles son los vecindarios ricos y cuáles son los vecindarios pobres en distintos momentos del tiempo, y en básicamente decir cómo han evolucionado esto a través del tiempo. Y ahí podemos ver que en la parte norte del país, desde 2010 hasta 2022, el lado derecho debería decir 2022,
¿ya? Pero desde 2010 hacia 2022, las ciudades o las municipalidades azules aumentan. ¿Y quiere decir eso? Que los vecindarios pobres están aumentando, ¿ya? Los vecindarios ricos, que son los que están marcados en rojo, también van aumentando, pero en menor medida, en menor proporción, digámoslo, que los vecindarios ricos. Y cuando hablábamos de dónde se localizan, básicamente los vecindarios de pobres se localizan predominantemente en la zona centro-sur y en la zona sur del país, y eso se alinea con el conocimiento empírico que tenemos, considerando que la región de la Araucanía está entre estas macrozonas finalmente, y que el hub o el vecindario rico se concentra en el área metropolitana del país y sus alrededores, ¿ya? Y por otro lado también podemos responder otras preguntas, ¿sí? Cuando tenemos esta variable como una variable de interés, es decir, en el lado izquierdo de la ecuación, podemos ver cómo ciertas otras variables la afectan, y podemos dar cuenta de que en distintos territorios las cosas se producen en medidas distintas también, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, acá tenemos los resultados de una regresión global en el lado izquierdo de la pantalla, donde el coeficiente R cuadrado, que de alguna forma entrega nociones respecto del poder explicativo del modelo, es bastante bajo. Es de un 8% y de un 7% respectivamente, pero cuando aplicamos técnicas que nos permiten, digamos, usar una técnica que se llama data borrowing, o que los territorios nos presten datos, en definitiva las unidades de nuestros datasets nos presten datos, el poder explicativo aumenta dramáticamente, ¿ya? Disminuyen también los sesgos en ese sentido, y aumenta de un 8% a casi un 70%. Y también se puede dar cuenta de procesos de convergencia. Y en ese sentido también se puede mapear cuáles son las comunas que desde ese punto de vista tienen datos o resultados estadísticamente significativos. Y para mostrarles esto en aplicación también, podemos ver esta aplicación que construí y dar cuenta de esta llamada heterogeneidad espacial. Aquí nosotros podemos ver la heterogeneidad espacial del R cuadrado o del poder explicatorio de producto de este modelo ya, digamos, basado en econometría espacial. Y si vamos haciéndole suma a este mapita interactivo, vamos a poder ver que en las distintas comunas del país van a ir cambiando los datos. Por lo tanto, esto da cuenta de lo que les decía anteriormente, heterogeneidad espacial. E insisto, esto es todo lo que les mostré recién con una variable, ¿ya? Y a partir de la cual se pueden construir otras finalmente, pero es una variable. Y eso, esa es mi presentación, viendo el crecimiento económico desde el espacio exterior. Así que quedo atento a preguntas si es que hay, y muchas gracias. Nada, muchas gracias, Manuel. Quería, bueno, de paso presentarlo. Se incorporó ahora como investigador adjunto, Manuel, del Tech Policy, al igual que Rodrigo Gajardo. Y nada, no quiero hacer más preguntas, pero obviamente quizás que nos cuente. Entiendo que de lo último que nos presentaste van a ser publicaciones. ¿Y cuál tú crees que podrían ser otro tipo de aproximaciones? ¿Qué otro tipo de proxy, así como el de la luz? ¿Qué tipo de otras luces uno podría tener para ir haciendo, no sé, a distintas grillas, digámoslo así, que pudieran ir haciendo distintas capas de esa granularidad o de la resolución espacial para poder ir viendo actividad económica? Gracias. Sí, esto está, digamos, en camino de análisis, básicamente, de exploración. Esperamos que se conviertan en publicaciones. Así que vamos a ver cómo nos va con eso, pero esperamos que bien, ¿ya? Y esto lo estoy trabajando con colegas de la Universidad de Nagoya, del programa de doctorado. Y por otro lado, sí, hay un montón de datos que pueden utilizarse como proxy, ¿cierto? Uno de los más fundamentales, diría yo, tiene que ver con urbanización, que puede ser un proxy en términos teóricos del capital físico, ¿ya? Cuando medimos urbanización, cuando observamos urbanización de
se van expandiendo a través del tiempo. Por lo tanto, también existe literatura que la utiliza como proxy de esa variable teórica. ¿Ya? Podría hacerles también una nueva demostración, pero entiendo que ya es bastante tarde. Así que ese es un dato. También se puede medir productividad a través del estudio de cultivos agrícolas. ¿Ya? Y la productividad es bastante todavía, en términos de datos oficiales, difícil de medir, porque no se sabe muy bien cuáles son sus determinantes. Sin embargo, para estos efectos, usando luces de día en este caso, se puede medir de alguna forma proxies de productividad. Otros datos también son contaminación, pensando también en que estamos en un contexto donde el desarrollo sostenible, el capital natural representan, digamos, factores que de alguna forma determinan la sostenibilidad del bienestar a través del tiempo. Y otras variables también que son interesantes como variables de sequía, ¿cierto? Incendios forestales y así sucesivamente. Hola Manuel, Bruno por aquí, te felicito, gracias. Pregunta, medías, ¿no es cierto?, la intensidad de la luz respecto al PIB. Eso es la intensidad, no cuál es el área expandida, sino que cuánto ilumina una región en particular, ¿cierto? Efectivamente. Ya, y también noté que no era lineal porque los gráficos eran log-log, o sea, como que se asintotiza un poco. Perfecto. Ahora, mi pregunta es, cuando hay anomalías, ¿a qué podría deberse una anomalía en respecto? Y primero que nada, si la herramienta, ¿para qué mucho funciona? Porque a no ser si uno quisiera saber cuál es el PIB de Corea del Norte que no te la quiere entregar, uno puede ir y mirarlo por el satélite, pero en general los PIB se entregan y son como... Entonces, sí, hay una correlación, funciona y uno lo puede validar, pero no sé cuál es el modelo predictivo, para qué tanto puede servir. Y lo otro es para que me puedas contestar si hay alguna anomalía, si hay alguna vez que se han dado cuenta que hay mucha luz, pero no hay mucho PIB, o hay muy poco luz y hay mucho PIB. ¿A qué se podría deber ese rango, digamos? Gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responderla de la siguiente forma. Por supuesto que pueden haber varias, y eso digamos, como esto no es la panacea, ¿ya? Al momento de calibrar satélites es un trabajo bastante delicado. Entonces, desde ese punto de vista, las luces, insisto, no son la panacea y hay que reconocer en términos de comunicación, en términos digamos, de cómo vas a presentar tu historia, de que existen errores de medición. Y los errores de medición vienen dados básicamente principalmente por dos factores. Uno es la tecnología, ¿sí? Los sensores son equipos que se van depreciando a través del tiempo y por lo tanto van perdiendo sensibilidad a través del tiempo. Es muy costoso cambiarlos. Sin embargo, un error de medición viene dado por esa fuente. Otro error de medición tiene que ver con las mediciones ambientales, ¿ok? Existe toda una técnica, digamos, si ustedes pudieron ver ahí, todos los mapas que les mostré, ninguno tiene nubes, por ejemplo. Entonces, existen técnicas a través de código que permiten, a través del uso de estas colecciones de imágenes, llegar solamente a un composite, a una imagen específica, sin nubes, y eso quiere decir básicamente que usamos, no sé, 1500 imágenes para llegar solamente a una y quitarle las nubes. Entonces, desde ese punto de vista también existen errores de medición dados por los factores ambientales. Entonces, sí, Bruno, existe, digamos, como anomalías. ¿Sí? Cuando hablamos de logaritmizar, en definitiva, eso es llevar esta función de forma Cobb-Douglas, que la contribuyó solo en el 56, a un modelo lineal que nos permita hacer regresiones lineares y por lo tanto también de alguna forma hacer inferencias desde las distribuciones normales, ¿ya? Y desde el otro punto de vista que dijiste, ¿para qué nos sirve? En definitiva, nos sirve para lo que decía anteriormente. La ventaja de esto es ser un proxy de una variable oficial, de un dato oficial, que es el Producto Interno Bruto, para aquellos lugares donde no existen datos oficiales confiables o donde lisa y llanamente no existen datos, donde los datos no están, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que
representa las luces de noche son una oportunidad que habilita la investigación, ¿ok? Ahora, uno puede decir, ¿cómo uno puede confiar en que la luz de noche va a ser un proxy confiable del ingreso per cápita? Y es ahí donde los papers que les mostré anteriormente se hacen relevantes porque son hitos, como les decía también, de medición, ¿ya? El paper, sobre todo el paper de Lessman and Seidel del 2017, es un paper que contribuye mucho a la ciencia en el sentido de que construye una base de datos para 180 países basado en luces de noche, pero antes lo valida, valida todas aquellas luces de noche con los datos que sí estaban disponibles para algo así como 83 países, que eran países sobre todo desarrollados, ¿ya? Y en base a eso hacen predicciones para el resto de los otros países y de alguna forma eso habilita a los econometristas y a las economistas a generar investigación. Ahora, insisto, esto no viene a eliminar todas las brechas que existen. Sin embargo, uno podría hacer comparaciones de los resultados cuantitativos. Por ejemplo, en el caso de convergencia, la convergencia beta está más o menos siempre al 2-3%, y uno podría hacer esa comparación de cuáles fueron los resultados de convergencia beta desde las luces con datos oficiales y de alguna forma usar esos datos como benchmark. Así que eso es lo que te puedo decir respecto de la pregunta, Bruno, y espero que haberme explicado correctamente. Gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces darte las gracias, Manuel, también darte gracias, Bruno, por las presentaciones y nada, pues muchas gracias por todo y nos veremos entonces tal vez en el futuro. Así que nada, muchas gracias. Bien, Bueno, Muchas gracias, que hasta estén bien. luego. Chao, chao. Chao, chao.